Recuerdo en los días de mi infancia visitar uno de esos llamados cibercafés, al cual iba con la intención de hacer mis tareas, pero realmente era la excusa perfecta para jugar al icónico GTA San Andreas y poder hacer todo lo que en la vida real no se te permite. Recuerdo que con tan solo introducir una combinación de teclas, se podía obtener el superpoder de la inmortalidad y poder echar todo el desmadre por la ciudad, o simplemente tomar un coche y hacer que vuele más rápido que cualquier personaje de Dragon Ball. Eso hasta que mi tiempo se terminaba y tenía que regresar a casa. Pero haciendo gala de mi ignorancia, copiaba el acceso directo en una USB creyendo que había copiado el juego. ¡Ah, qué buenos tiempos! No sé si era muy inocente o muy tonto. Pero también desde muy chico se me enseñó que para lograr mis metas no hay atajos, no existen los caminos cortos y que, llegado su momento, el universo me recompensará por todo el esfuerzo. Pero no estoy de acuerdo, porque no todo en la vida es meritocracia. Hay quienes tienen mejores habilidades, mejores oportunidades y mayor conocimiento, entre las cuales vamos a resaltar las habilidades tecnológicas. Como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en eso sí estoy de acuerdo. Pues existen en el mundo personas que rechazan incluso un contrato para trabajar en la NASA misma, solo para proporcionarnos a nosotros, jugadores de la saga GTA, herramientas con las que podamos gozar de mayor libertad en un mundo virtual donde la competitividad y lo extravagante reinan por las calles. Estos superdotados llamados hacker son capaces de desentrañar el código de un juego y aprovechar esa vulnerabilidad para gozar de privilegios que un jugador común no tiene. Tanto ha avanzado la tecnología en nuestro tiempo que ahora incluso estos hacks son llevados a juegos en línea, como es el protagonista de este video, GTA Online. Antes de adentrarnos en el análisis, es importante definir qué se entiende por trucos en el contexto de GTA Online. Pues como su nombre lo indica, se juega conectado a internet, lo cual hace extremadamente difícil, si no imposible, la utilización de un simple comando de teclas para el uso de estos. Por tanto, es necesario aprovecharse de bugs para obtener el beneficio específico que se está buscando. Los hacks, los glitches, trucos o chetos son básicamente vulneraciones al código del juego que nos dan la posibilidad de alterar la dinámica del mismo y a la vez alterar la experiencia, y los hay de diversos tipos, como los que proporcionan ventajas tácticas durante misiones o enfrentamientos con otros jugadores. También están los que tienen un impacto más general, como cambiar el clima o alterar la gravedad. Si bien es cierto que trucos tan complejos únicamente se pueden lograr mediante los modo menú, también están aquellos que únicamente debes seguir una serie de pasos sencillos para lograr que el juego se buguee y así obtener beneficios sobre los demás jugadores, como es el caso de la duplicación de vehículos y el dinero infinito. El uso de trucos en GTA Online puede tener un impacto significativo en la experiencia de juego, tanto para el jugador que los utiliza como para aquellos que interactúan con él. Por un lado, los trucos pueden proporcionar esa sensación de poder y dominio sobre el entorno del juego, permitiendo a los jugadores realizar hazañas que de otro modo serían imposibles. Esto resulta especialmente atractivo para aquellos que buscan explorar los límites del juego y experimentar con su mecánica. Sin embargo, el uso indiscriminado de trucos también puede acabar con la experiencia de juego para otros jugadores. Aquellos que optan por no utilizar trucos pueden encontrarse en desventaja frente a aquellos que sí lo hacen, lo que puede generar frustración y resentimiento en la comunidad. Además, los trucos que afectan el equilibrio del juego, como los que proporcionan armas poderosas o invulnerabilidad, como lo es el maldito God Mode, puede distorsionar totalmente la competitividad entre los jugadores. La comunidad siempre ha estado dividida entre aquellos que se creen puros por no utilizar ningún tipo de truco contra aquellos que únicamente entran al online solo para molestar y causar caos haciendo uso de los mismos. En este punto considero que es simplemente cuestión de ética el uso de trucos, pues algunos podrán argumentar que usarlos les permite experimentar el juego con total libertad y de la manera que prefieran, y aunque suene totalmente loco, es una forma de expresar la creatividad dentro del mundo virtual, aunque por otro lado usarlos dañen por completo los principios fundamentales del juego justo y equilibrado. En consecuencia a esto, absolutamente todos los desarrolladores de videojuegos implementan medidas para combatir el uso de trucos, como la detección automática y la prohibición de cuentas, es decir, los baneos. Y sin ser así, siempre se siguen encontrando maneras para eludir estas medidas. Ahora bien, después de poner los pros y los contra en contexto, deberíamos preguntarnos, ¿somos realmente culpables de que nos baneen por usar trucos en GTA Online? Pues no del todo.
Como bien se sabe, Rockstar nos permite el uso de trucos en el modo historia de GTA V e incluso en anteriores entregas de la saga, solo con la restricción de bloquearnos los logros y parte del progreso, y aclaro que sé que es en el modo historia. A lo que quiero llegar es que es la misma desarrolladora quien nos tiene tan acostumbrados a la utilización de todo tipo de trucos para nuestra recreación y ahora quiere venir como cual padre a regañar a su hijo porque estamos arruinando su jueguito. Y como todos unos hijos malcriados respondemos que no. No es nuestra culpa que el juego tenga tantas vulnerabilidades y que a lo largo de 10 años no hayan sido capaces de acabar con la seguridad del mismo. No han sido capaces como creadores de darse cuenta de cuáles eran los puntos débiles y ponerles un punto y final. ¿O es que no han querido? Verán, sé que esto podrá sonar a teoría conspirativa, pero quiero darles mi punto de vista. Si bien es cierto que a lo largo de los años Rockstar ha tenido este supuesto problema con el constante uso de trucos en el modo online, quiero creer que no ha sido solo porque no han querido arreglarlo, sino más bien quizás sea una estrategia de marketing, por así decirlo, pues a muchos jugadores, cuando eran nuevos, les llamó la atención utilizar trucos con un personaje creado por ellos mismos, un personaje fuera del modo historia y sin nada que ver con los clásicos modos. Considero que esto fue utilizado como posible carnada para que muchos quedáramos enganchados con el juego y contribuir a que esta comunidad sea una de las más grandes, pues se sabe que hasta con la piratería, cuando compras un producto pirata y te resulta bueno, luego optas por comprar el producto original. Llámenme loco, lo acepto, si no, véanme aquí haciendo un análisis de un videojuego, pero no negarán que lo que digo tiene un poco de sentido. A principio de este video hice referencia a las sabias palabras del tío Ben, las cuales aquí cobran sentido completamente. Pues estos héroes sin capa, los hackers, los cuales ayudan a la comunidad con el disfrute del juego, también no se dan cuenta de a qué tipo de persona les dan acceso a sus herramientas. Recuerdo el día que un amigo me comentaba sobre la mala experiencia que tuvo jugando a GTA Online en PC. No encontraba sesión alguna en la que no estuviera un jugador hacker causando caos, y créanme cuando les digo que los jugadores hacker de PC son los más peligrosos, pues estos incluso son capaces de obtener tu dirección IP, y si estás de suerte, lo mínimo que harán será expulsarte de la sesión. Esto implica demasiado poder e información en manos de una sola persona, pero esto no es solo responsabilidad del usuario. Y nótese la hipocresía de papá Rockstar al castigarnos por usar trucos a nuestro favor cuando ni siquiera ellos mismos son capaces de resguardar la información de todos nosotros como jugadores, tanto de aquellos puristas del juego como los que usan chetos. Hace muy poco, nuestra queridísima desarrolladora nos informa sobre un cambio para los usuarios de PC. Resulta que pasaba algo curioso cuando tú reportabas a un jugador hacker, y es que a ese mismo jugador le llegaba una notificación diciéndole quién lo reportaba y por qué. Ahora esa denuncia será totalmente anónima, y al menos ahora cuando queramos reportar a un jugador por el abuso de hacks en las sesiones, ya no sabrán quién lo reportó y no podrán tomar represalias. Y vamos que para fines prácticos ya es un avance, aunque yo no me confiaría demasiado. Mi consejo es que si juegas en PC, ves a un jugador hacker y su intención no es regalarte dinero, pues es mejor que cambies de sesión si es que no quieres terminar, incluso con tu cuenta de banco en la vida real, a cero. Posiblemente habrán notado que mayormente soy jugador de consola, y lo confieso, soy culpable de haber utilizado trucos en diversas ocasiones. Pero eso sí, jamás he usado los trucos para dañar la experiencia de otro jugador. Es más, uno de mis favoritos era el de regalar autos. Recuerdo que con mis amigos bugueábamos el atraco al Pacific Standard y lo repetíamos una y otra vez hasta lograr el dinero suficiente como para comprar el auto de moda, y después pasar una copia a los demás miembros del equipo. También he utilizado trucos sencillos como buguear atuendos o las famosas bolsas de atraco, pero desde ya hace un tiempo también está el famoso Frozen Money. Cuando yo lo realicé, lo hice con la venta de propiedades hasta hacerme millonario y comenzar a obtener todo lo más caro del juego en cuestión de negocios, autos, casas, propiedades y todas y cada una de las mejoras. Después de eso, mi avaricia fue tan grande que seguí haciendo trucos con la venta de vehículos. El punto es que desde eso, como consecuencia, tuve un jugoso límite de venta de autos, y fue entonces que realmente el juego comenzó a carecer de sentido para mí, ya que había logrado el objetivo principal de la saga GTA, convertirme en un gángster multimillonario.
Terminé abandonándolo por años y hoy en día no le encuentro sentido a jugarlo solo. Siempre debe ser acompañado de mi mejor amigo para sentirme que de verdad lo disfruto, o si no, me meto a golpes con jugadores random y les doy todas las ganancias, pues ya para qué quiero más. Incluso, y por si no lo sabían, hoy en día hasta hay páginas de internet que te venden cuentas chetadas con absolutamente todo, y en mi opinión, eso es romper el juego demasiado, pues en esa cuenta no tendrías ningún fin, ningún objetivo, es más, no tiene ningún sentido. Para ir concluyendo, podrán preguntarse si estoy de acuerdo o en contra del uso de trucos en GTA Online, pero más que eso, pregúntense si deberían ustedes usarlos o no en sus cuentas. Y la verdad es que la respuesta está en tu corazón. Nah, ya dejémonos de mamá. Lo cierto es que el uso de glitches o hacks puede ir desde una alteración insignificante como los atuendos o modos gráficos hasta aquellos que de verdad pueden arruinarte la experiencia, pues no olvidemos que esto es un juego y está hecho para disfrutarse como tal. Si bien es cierto que usar trucos nos brinda aquellos atajos para saltarnos el proceso del trabajo extremadamente cansino, también no deberíamos abusar de ellos, no para complacer a papá Rockstar y que no nos baneen la cuenta, sino porque pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, brindan momentos de diversión desenfrenada y un escape de la realidad, mientras que por el otro puede verse comprometida la sensación de logro y progreso por desafiar la ética del juego justo. En última instancia, la responsabilidad recae en el jugador para utilizar los trucos de manera consciente y responsable, pues estos pueden ser una herramienta poderosa para la recreación, pero su uso debe ser equilibrado con el respeto a uno mismo y a los demás.